Generar la factura de recepción de pagos. A partir del 1 de julio del 2017, entraron en vigor las actualizaciones a la factura, que ampara la recepción de pagos, factura de recepción de pagos, por lo cual el servicio gratuito de generación de factura incluye la opción para generarlo. La factura de recepción de pagos se debe expedir cuando se reciban los pagos en parcialidades y en los casos en que se reciba el pago de la factura en una sola exhibición, pero esta no sea cubierta al momento de su expedición. Recuerda que quien recibe el pago está obligado a emitir la factura a favor de quien lo efectúa y debe hacerlo a más tardar el 10º día natural del mes siguiente al que se realizan los pagos. Para emitir facturas necesitas e-firma y certificado de sello digital vigentes. Genera tus facturas de recepción de pagos con nuestro servicio gratuito de generación de factura electrónica. Es de libre acceso. Captura, sella y certifica tus facturas. Con nuestra aplicación generarás, consultarás o recuperarás tus recibos electrónicos de pagos. También obtendrás su representación impresa. Veamos cómo generar una factura de recepción de pagos con nuestra nueva aplicación. Ingresa al portal del SAT en sat.gov.mx, en el menú Trámites, opción Factura electrónica. Selecciona Generación gratuita. Accede a la aplicación con tu e-firma o contraseña. Como siguiente paso, en el menú Generación de CFDI, seguido de Capturar comprobante, registra toda la información del comprobante, la cual contiene lo siguiente. Datos del emisor. En esta sección se encuentra la información configurada anteriormente. Si emites una factura de recepción de pagos en un régimen distinto, se habilitará la lista de los regímenes fiscales aplicables al tipo de persona, ya sea física o moral, por lo que deberás asignar el tipo de régimen bajo el cual se estará emitiendo la factura. En el campo Tipo de factura, selecciona la opción P, Pago. Datos del receptor. Información del contribuyente receptor de la factura de recepción de pagos. Podrás seleccionar alguna RFC de tu lista de clientes previamente registrados. Si es un cliente nuevo, selecciona la opción Otro y captura su RFC. Y de manera opcional, el nombre o razón social. Para la factura de recepción de pagos, el uso CFDI será P01 por definir, por lo que automáticamente el aplicativo lo indica. Datos del comprobante, fecha y hora de expedición. El servicio marca automáticamente la fecha de elaboración de la factura. Código postal. Registra el código postal del lugar donde se emite la factura de recepción de pagos, ya sea del domicilio de la matriz o de alguna sucursal. Recuerda que ya no es necesario incluir el domicilio del emisor ni del receptor. Serie y folio en su caso. Es para control interno del contribuyente y es de uso opcional. Para la emisión fácil y ágil de las facturas de recepción de pagos, la aplicación automáticamente pinta los datos definidos en la guía de llenado para los siguientes campos, por lo que no es necesario capturarlos. Moneda. Corresponde a la clave XXX, los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda. Tipo de cambio, forma de pago, método de pago, confirmación y condiciones de pagos. Estos campos se inhabilitan para la factura de recepción de pagos. Conceptos. En la emisión de la factura de recepción de pagos, la aplicación muestra de manera automática los datos predefinidos en la guía de llenado para los siguientes campos. Clave del producto o servicio. Se define la clave 84111506. Servicios de facturación. Cantidad. Corresponde el valor 1. Clave unidad. Se establece la clave ACT. Descripción. Se precisa el dato pago. Valor unitario, importe, subtotal y total. Se define el valor 0. Recuerda que la factura de recepción de pagos no aplica a registrar los impuestos, por lo que el servicio no habilita los campos para capturar la información. Da clic en la pestaña Complementos para incorporar el complemento de recepción de pagos y capturar la información correspondiente al pago recibido. En la emisión de este tipo de comprobante, el servicio habilita la opción de incluir el complemento de recepción de pagos, por lo que únicamente debes dar clic en el botón Agregar. En el formulario que se muestra en la pantalla, registra lo siguiente: fecha de pago,
Registra la fecha y hora en la que se recibe el pago. Comienza por año, mes, día, hora, minuto y segundo. Forma de pago. De la lista que se despliega, selecciona la clave de la forma en la que se recibió el pago. Puede ser efectivo, cheque, transferencia, tarjeta de crédito, entre otros. Ten en cuenta que, conforme a la forma de pago seleccionada, la aplicación inhabilita los campos que no son requeridos, por lo que no se captura información en ellos. Moneda. De la lista que se despliega, selecciona la clave de la moneda en que se recibió el pago. Si se recibió en moneda nacional, selecciona la clave MXN, peso mexicano. Para facilitar su identificación, la opción se encuentra al inicio de la lista. Si la clave es peso mexicano, el servicio inhabilita el campo tipo de cambio. Si por el contrario se registró una clave diferente, se requiere capturar el tipo de cambio. Tipo de cambio. El valor de este campo debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a la unidad de la divisa señalada en el campo moneda. Monto. Se captura el importe del pago. Número de operación. Sirve para registrar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia análogo que identifique la operación que ampara el pago efectuado. RFC emisor de cuenta origen. En su caso, se registra el RFC de la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, entre otros, de la cuenta de donde se realizó el pago. Nombre de banco. Se puede capturar el nombre del banco ordenante. Es requerido en caso de ser extranjero. Cuenta ordenante. En este campo se registra el número de la cuenta con la que se realizó el pago, es decir, de dónde salió el pago. RFC emisor cuenta beneficiaria. En su caso, se registra el RFC de la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, entre otros, de la cuenta en donde se destina el pago. Cuenta beneficiario. Se puede registrar el número de cuenta en donde se recibió el pago. Tipo cadena de pago, certificado de pago, cadena de pago y sello de pago. Son datos que se incorporan cuando la forma de pago seleccionada corresponde a transferencia electrónica de fondos con SPEI. En adicionales, selecciona la casilla Documentos relacionados al pago y automáticamente se habilita la pestaña Documentos relacionados para capturar la información de las facturas que se pagan. En la pestaña Documentos relacionados, registra lo siguiente: ID del documento. Registra el folio fiscal de la factura electrónica que se paga. Serie y folio. Son opcionales. Se pueden registrar el folio y la serie de la factura para control interno del contribuyente. Moneda. De la lista que se despliega, selecciona la clave de la moneda utilizada en los importes del documento relacionado. Si se recibió en moneda nacional, selecciona la clave MXN peso mexicano. Para facilitar su identificación, la opción se encuentra al inicio de la lista. Si la clave es peso mexicano, el servicio inhabilita el campo tipo de cambio. Si por el contrario se registró una clave diferente, se requiere capturar el tipo de cambio. Método de pago. De la lista que se despliega, selecciona la opción PPD, pago en parcialidades o diferido, que se registró en el campo Método Pago cuando se emitió el documento relacionado. Número de parcialidad. Se registra el número de parcialidad que corresponde al pago cuando es en parcialidades. Si el pago es en una sola exhibición, de manera diferida, se registra el valor 1. Importe de saldo anterior. Se captura el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Si es la primera parcialidad, se captura el importe total del documento relacionado. En caso de que se reciba el pago diferido, se debe registrar el monto total de la operación del documento relacionado. Importe pagado. Es el importe pagado de la factura. Importe de saldo insoluto. Se registra el importe de la diferencia entre el saldo anterior y el monto del pago. Debe corresponder a un valor mayor o igual a 0. Da clic en Agregar. Si el pago recibido ampara varias facturas, es posible registrar varios documentos relacionados en este apartado. En la pestaña Pago, da clic en Aceptar.
Recuerda que puedes emitir una sola factura de recepción de pagos por todos los pagos recibidos en un periodo de un mes, siempre que estos correspondan al mismo receptor del comprobante, para lo cual, en la pestaña Complementos, debes dar clic en Agregar e incorporar los nodos de pago que necesitas capturar. Cuando finalices de capturar todos los conceptos, puedes guardar o sellar el comprobante. Si tienes dudas sobre algún dato, guarda la información e ingresa posteriormente al servicio. Tendrás 72 horas para sellar y generar tu factura de recepción de pagos. Si sellas en ese momento, utiliza los datos del certificado de sello digital para certificar tu factura de recepción de pagos. Si eres persona física, puedes utilizar tu e-firma para sellar tu factura de recepción de pagos. Guarda el archivo XML y descarga la representación impresa. Te sugerimos que dentro de tu equipo de cómputo asignes una carpeta donde almacenes y puedas localizar tus facturas de recepción de pagos. Recuerda, nuestra aplicación es gratuita, multiplataforma, de libre acceso y está disponible las 24 horas del día. Esperamos que esta información te haya sido de utilidad. Si tienes más dudas, siempre podrás consultarnos vía telefónica a marca SAT 627-22-728 desde la Ciudad de México o 0155-627-22-728 del resto del país, o en la sección de chat de ayuda en línea en sat.gov.mx, en la sección de factura, donde podrás encontrar documentos de apoyo como guías de llenado, preguntas, respuestas y casos de uso.